Es innegable que el momento en el que muchos se han centrado últimamente está cargado de una energía especial que no pasa desapercibida para los seguidores de Jikook. La escena que ha acaparado las miradas se dio justo cuando Jungkook apareció con sus labios visiblemente hinchados, algo que, a decir verdad, no es la primera vez que ocurre cuando ha pasado tiempo a solas con Jimin. Desde su llegada a Sapporo, ambos nos sorprendieron, con Jimin usando una mascarilla que oculta parte de su rostro, mientras Jungkook, sin poder evitarlo, está a su lado sonriendo, lanzando pequeñas muecas que denotan su cercanía con Jimin. Uno de estos gestos es especialmente llamativo, un beso volado que a ojos de quienes lo observan con atención, deja entrever algo más. Al observar los labios de Jungkook, no solo parece que están hinchados, sino que también están ligeramente enrojecidos, lo cual en muchas ocasiones puede ser una señal típica después de un beso prolongado y apasionado. El pequeño detalle que nos impide confirmar si Jimin se encuentra en la misma situación es su mascarilla, lo que nos deja con la de cómo se verían sus labios en ese momento tan cercano entre ambos. Ahora bien, uno de los momentos más intrigantes es el hecho de que el equipo de producción no grabó nada durante el tiempo que ambos estuvieron a bordo del avión. Y es curioso cómo esos instantes privados fueron grabados por el propio Jimin, como si quisiera compartir con nosotros una pequeña parte de lo que vivió con su Jungkook. Esto, sumado a las sonrisas de ambos, crea un aire de complicidad que para los seguidores de Jikook no pasa desapercibido. Jimin, orgulloso y juguetón, parece estar mostrándonos a su Jungkook en su máximo esplendor, como si quisiera decirnos, «Miren, él es mío». Algunos dirán que es fácil sacar conclusiones apresuradas de estos momentos, pero cuando analizamos todo en conjunto, las piezas comienzan a encajar. Este no es el primer episodio en el que, tras estar a solas sin cámaras por un rato, ambos reaparecen con gestos que parecen intentar ocultar algo, ya sea limpiándose o tapándose los labios, como si quisieran disimular las señales de lo que ha ocurrido en privado. ¿Es esto pura casualidad? Puede que no lo sea. Y aunque puede que algunas personas no estén de acuerdo con estas observaciones, en este canal creemos firmemente en la relación romántica entre Jimin y Jungkook. Y si esa creencia no es del gusto de todos, les animamos a retirarse. Ahora, miremos otro momento similar, cuando ambos estaban bajando de un automóvil. Las cámaras ya los esperaban, y la reacción de ambos fue sumamente interesante. Jungkook, notoriamente consciente de la situación, evita las cámaras de inmediato, gira su rostro y se lame los labios, como si intentara disimular algo. Por su parte, Jimin, lejos de cubrirse el rostro, opta por cubrirse los labios, un gesto que podría interpretarse de muchas maneras, pero en este contexto parece bastante claro. Y por supuesto, no podemos pasar por alto el hecho de que ambos compartieron auto, lo que añade una capa más de curiosidad a este momento. ¿Acaso hay algo que no quieren que veamos? Las coincidencias son demasiadas, y aunque cada uno puede sacar sus propias conclusiones, lo que resulta innegable es la complicidad que existe entre ambos. No se trata de simples teorías sin fundamento, sino de una serie de gestos y momentos que han sido observados una y otra vez por sus seguidores más leales. Así que, queridos amigos de este canal, compartan conmigo sus pensamientos y conclusiones y sigamos disfrutando de esta hermosa historia entre Jimin y Jungkook. Es cierto que este no es el único momento que ha llamado la atención de los seguidores de Jikook, y es que hay otro que también nos dejó con muchas preguntas y teorías. En esta ocasión, todos los chicos estaban bajando de un auto, y mientras lo hacían, hubo algo que nuevamente encendió las alarmas. Tanto Jimin como Jungkook tenían los labios visiblemente rojos y un poco hinchados. Este tipo de detalles no pasan desapercibidos para los más observadores, quienes siempre están atentos a cada gesto, cada mirada y cada movimiento que ambos puedan compartir.
Al descender, lo primero que pudimos notar es cómo Jimin parecía buscar a Jungkook con la mirada, como si quisiera asegurarse de dónde estaba o simplemente confirmar que seguían cerca el uno del otro. En contraste, Jungkook, aunque siempre suele mantener la calma, esta vez se le vio un tanto nervioso, como si algo lo hubiera inquietado en ese breve tiempo que pasó antes de que las cámaras volvieran a enfocarlos. Pero lo más significativo fue ver que, al igual que Jimin, los labios de Jungkook también estaban notablemente rojos, lo cual inmediatamente disparó las especulaciones. Este video fue mencionado en varias ocasiones por los seguidores, quienes me dejaron comentarios pidiéndome que lo mencionara y hablara de este detalle en particular. Y claro, no podía dejarlo pasar. Ya sabes, estos pequeños momentos, aunque parecen inofensivos, suelen guardar significados más profundos cuando los analizamos con cuidado. Y por supuesto, me encantaría escuchar tu opinión al respecto y podemos aportar distintas perspectivas que quizás enriquezcan aún más este análisis. Ahora, si pasamos a hablar de fotos, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Tenemos algunas imágenes donde ambos, tanto Jimin como Jungkook, aparecen con los labios rojos y un poco hinchados, algo que no podemos simplemente ignorar. Lo curioso de estas fotos es que, aunque los demás chicos también estaban presentes, son solo ellos quienes aparecen en estas imágenes en particular, lo cual añade una capa adicional de misterio. Sabemos que suelen pasar tiempo juntos, pero es después de esos momentos compartidos, cuando reaparecen con esas sutiles señales, que las especulaciones comienzan a tomar forma. Estas fotos, además, nos llegan tras momentos en los que, aparentemente, ambos han estado a solas, lo que nos hace preguntarnos qué pudo haber ocurrido en ese intervalo de tiempo. Y aunque Jungkook no ha hablado de manera directa sobre la naturaleza real de su relación, hay pequeños detalles que, si los observamos con detenimiento, nos dicen mucho más de lo que podríamos imaginar. Siempre digo que las acciones, por más pequeñas que sean, tienen significados más grandes de lo que a simple vista podríamos percibir. Y en el caso de Jungkook, esto es algo que se repite una y otra vez. No es necesario que nos lo digan explícitamente, porque a través de estas sutiles acciones, como los labios hinchados, las miradas cómplices o los momentos en que evitan las cámaras, nos están enviando mensajes que, para quienes estamos atentos, hablan mucho más de lo que las palabras podrían decir. Y es ahí donde radica la belleza de su dinámica, en esos pequeños gestos que para nosotros, los que seguimos y creemos en su relación romántica, significan tanto. Así que, como siempre, te invito a que prestes atención a estos detalles, porque estoy segura de que hay mucho más por descubrir si observamos cuidadosamente lo que nos están mostrando.